¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de esta semana. ¿Listos para comenzar? Tú sabes que habíamos pensado que lo grabamos y no Y lo no grabamos. logramos nada. Así que vamos Ay, de no. nuevo. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo ¿Cómo están? están? Yo estoy muy alegre de poder hacerlo de nuevo porque así aprendo más. Se me queda más grabado. No habíamos grabado como en 2 o 3 semanas. Tuvimos la semana pasada así al pastor Patricio Curinao y fue una bendición Excelente, muy buena, muy buena. excelente entrevista. Vamos a tenerlo nuevamente con nosotros Qué bueno. y también vamos a tener invitado al pastor Miguel Orellana, que nos va a estar trayendo un tema muy interesante sobre las parábolas. Ay, ¿Cómo excelente. interpretar las Hoy, I parábolas? can't wait. No, no, Ajá. no. Bueno, pero vamos con el podcast del día de hoy. ¿Por qué hay Um, tantas versiones de la Ay, Biblia? qué pregunta, ¿por qué hay tantas versiones de la Biblia? Y la pregunta, ¿existe una Biblia verdadera? La gente se Mm, pregunta de pronto, sí, yo ¿cuál es sé. verdadera? ¿Cuál será la Biblia verdadera? Exactamente. Lee Isaías 40, verso 8, por favor. Dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Así es, permanece para siempre. Vamos por parte. Hay que entender que el Antiguo Testamento, a los cuales los hebreos le llaman Tanaj, compone el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia, los Salmos y los Profetas. Lo que nosotros entendemos por Antiguo Testamento, eso es, ¿ok? Ese es el Tanaj. Eh, Ahora, se hizo una versión del Antiguo Testamento en griego, por ahí por el año 300 a.C., ya después de todo esto de irse al exilio, de ahí del 722 para adelante, el pueblo de Israel pasó por muchos pueblos, estuvieron sujetos a muchos pueblos, finalmente cayeron en la penúltima etapa ante los romanos y en lo que el idioma que están predominando el griego. Entonces se hace una versión, Septuaginta, donde se dice que trabajaron 72 eruditos y pasaron todo el Antiguo Testamento al griego, pero ahí incluyeron los libros deuterocanónicos que tiene la Iglesia Católica. Ya. ¿Ok? Macabeo, primera, segunda, Sí. Tobías, etcétera, etcétera. Y por eso que ellos lo tienen, porque están incluidos dentro de la versión Septuaginta, que a propósito, era la versión que más se usaba en el tiempo de Jesús. Cuando él estaba, Sí. se usaba la Septuaginta. Ah, mira. Sí, sí, la versión griega. ¿Ok? Entonces, ahora, pero como nos interesa saber más que nada esto del Nuevo Testamento, porque el canon del Nuevo Testamento fue después aceptado, o sea, en el tiempo de los apóstoles no había Nuevo Testamento. No, Ellos no exactamente. podían decir, pero ustedes saben que dice Primera de Pedro, se estaban escribiendo las cartas. Exacto. ¿Ok? Entonces, no hay Nuevo Testamento. Pero resulta que por allá, para el año 367, un gran hombre, Atanasio, de los llamados padres pornicianos, después del Concilio de Nicea, gran defensor de la sana doctrina, era tan, oye, le pasaron tantas cosas a Atanasio, quizás un día tenemos que hablar de él, Wow. porque pasaba en el exilio, volvía, se iba al exilio. Un gran, Sufrido. estuvo muy sufrido, un gran defensor de la Trinidad. Mm. Tuvo mucho problema con los arrianos, mucho problema con los arrianos. Así que depende que en tu era de turno, si era arriano, si el emperador era arriano, bueno, para afuera Atanasio de... Entonces sufrió persecución por Claro, mucha persecución. Pero bueno, él dijo en el 367 que los 27 libros, dijo, ya estos son los 27 libros del Nuevo Testamento, punto, se acabó. Después, en el concilio de Cartago, fíjate que después en el concilio de Cartago se ratificaron y decir, ya es verdad, estos son los 27 libros. Pero antes de eso hay un canon, un intento del canon del hereje Marción. Este hereje que vivió a finales del siglo I y parte del siglo II, hizo un canon donde solamente aceptaba las 10 epístolas de Pablo, pero no las pastorales, y parte del Evangelio de Lucas. ¿Por qué se le decía que era hereje? Porque él consideraba, bueno, él escribió un asunto que se llama Antítesis, donde él decía que el Dios del Antiguo Testamento no era el mismo del Nuevo, y que Jesús vino a revelarlo el Dios del Nuevo Testamento, que era un Dios lleno de amor, porque el Dios del Antiguo Testamento era un Dios malo, sanguinario, lleno de ira. Entonces, para él había una contradicción entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, también empezó a tener una posición antisemita, antijudío. ¿Okay? Él se fue en eso y trató de eliminar cualquier cosa que le pareciera que hablara cosas como que Dios era santo, Dios era justo, Dios tenía ira, y solamente dejó el caramelo. ¿Ok? Yeah. Entonces, por eso que, aunque tuvo gente que arrastró a bastante gente, pero finalmente esa herejía cayó. Entonces él hizo un intento ahí por el 150 de hacer un canon ese más antiguo. Y tú sabes que, ¿no te parece un poco como familiar este cuadro de gente que hoy día actualmente vive, no arranca a hojar la Biblia, pero son como editores de la Biblia, son marcionistas,
porque les gusta solamente cuando Dios es amor. Oh, están contentos. Así es. Dios te ama. Amén. Sí. Y es cierto. Pero esa parte de, Pero cuando dice Dios es ira, no me gusta. porque Dios es justo. No, porque Dios es amor. Mi papá no es así. Si tú tienes un Dios que solamente es amor, tú tienes un ídolo. Exactamente. Tú tienes un ídolo. Los atributos de Dios son No, muchos. son muchos. Dios no es 80% amor, 10% ira. No, Dios 100% ira, 100% amor. Así, todo parejito, igual. De hecho, que déjame decirte una cosa. Cuando uno lee Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna, uno dice, wow, qué lindo, viste, Dios es amor. Ya, y es cierto, nadie está negando eso. Pero cuando tú llegas al final del capítulo, mira, al final del capítulo de 16, digo el capítulo 3, lo estoy buscando, por eso que quiero leértelo. Deja buscártelo. Mira, el verso 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Estamos claros, ¿verdad? Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está. No es estará escatológica, está sobre él. La ira de Dios está sobre el pecador. Claro, se está sobre el pecador. Y está calmada solamente en Cristo, en la ofrenda. Así ¿Okay? es, amén. Entonces, Marción tenía eso. No, son dos dioses. Pero hoy día hay gente que dice, no, eso no me gusta porque creen que tienen el derecho de ellos de seleccionar lo que ellos quieren de la Biblia. ¿Ok? Bien, eso quise hacer un comentario ahí más o menos aparte, pero importante. Entonces, hay que recordar que el Nuevo Testamento fueron manuscritos escritos en griego koiné, ¿ok? Que era el griego popular, que no es el mismo que el griego clásico. Y nosotros no tenemos los originales, solamente tenemos copias de copias. ¿Tiene la palabra de Dios problema? Ninguna la palabra de Dios tiene problema. No tenemos los originales, pero la palabra de Dios, se hace la hierba, marchita hace la flor, más la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Okay? El papiro más antiguo es el P52, que se dice que es del año 125 al 150, y es un fragmento. Más antiguo, ¿verdad? Claro, conocido en el Nuevo Testamento de parte del Evangelio de Juan. Fíjate que es el capítulo 18, que es una cita del verso 31 al 33 y parte del 37 al 38, donde Jesús dialoga con Pilato sobre su realeza, declarando, mira, esto es lo que se encontró. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Eso del año 125. Wow. Es un pedacito que se encontró. Qué increíble, ¿verdad? Increíble, sí. Entonces, hay más de 5.000 manuscritos griegos del Nuevo Testamento. Bueno, se dice que son 5.800. Y todos tienen variantes textuales. ¿Qué quiere decir variantes? Que son detalles, por menor una frase, una palabra, pero son cosas que no alteran la doctrina, la verdad pura de la Biblia. De hecho, hay 23 interpolaciones. Quiere decir que en el Nuevo Testamento encontramos que en unos pergaminos dice una cosa y otros lo omiten. Esas son interpolaciones, ¿ok? Bien, entonces ya aquí ya vamos caminando en el tiempo, estamos en el siglo IV, está terminando el siglo IV, y el obispo Damaso le encargó a Jerónimo que tomara toda la Biblia que se encontraba en hebreo, es decir, el texto masorético, y los manuscritos que estaban en griego, e hiciera una versión en latín, porque aquí ya está empezando a caminar la Iglesia Católica. Quizás un día tengamos que hacer yo quiero hacer un programa sobre cómo fue que llegamos a esta idea del Papa, porque en esa época incluso hubo muchos papas. El Papa es el padre, que de cariño se le decía, pero la idea siempre era de un obispo. Por ejemplo, el obispo de Roma, el obispo de otra ciudad, de Alejandría, obispos, ¿entiendes? No había ese asunto de que había uno solo sobre todo, pero con la muerte de los últimos emperadores, entonces creo que fue, León I, León el Grande, fue que tuvo que asumir el rol político y social, ¿ves? Espiritual, y entonces ahí donde, porque en un momento, creo que el 470 es cuando ya el imperio sucumbe, prácticamente el imperio romano. Estoy citando eso de memoria a propósito del 470. Sí. Necesito revisar mis apuntes porque no lo tengo aquí conmigo. Pero por recuerdo que haberlo leído. Y entonces ahí como empieza a ver ya esta cuestión de empezamos a la era bizantina y empieza a haber un hombre sobre todo la iglesia, ¿verdad? La iglesia católica. Siempre ha habido un remanente, siempre. Porque Jesús dijo que las puertas del infierno no pueden prevalecer con la iglesia, ¿ok? Contra la iglesia. Así que la iglesia haya tomado ese rumbo, la iglesia católica, no quiere decir que Dios no haya tenido un remanente. Entonces, él lo traduce al griego. A propósito, tiene los deuterocanónicos, él los tiene, ¿ok?
Tienen los 7 libros, esos, Judith, Macabeo, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch. Todos esos libros están incluidos, ¿ok? Sí los tiene. Se dice que por ahí, por el año 90, unos eruditos judíos sacaron estos libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento. Por eso el Antiguo Testamento tiene más libros en la Biblia católica. Ellos lo sacaron porque consideraron varios factores. Uno de ellos era que dijeron, los libros que vamos a aceptar son solo los libros que estén escritos en nuestro idioma, hebreo o frase aramea, pero no en griego. Y por eso los sacaron. Entonces son de dudosa inspiración. Un día vamos a dedicar un tiempo también para hablar de los deuterocanónicos que pueden servir como información de historia, especialmente los macabeos, porque son historias relatadas entre los 400 años intertestamentarios que se llaman entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Sé que te estoy tirando mucha información, no quiero confundirte, quiero seguir caminando, ¿ok? Gracias por tu paciencia, mi amor. Bien, entonces aquí lo que tenemos es la Biblia que empieza a dominar la Iglesia Católica. La Vulgata, La Vulgata. que viene del latín vulgo, está en ese idioma, ¿ok? Resulta que pasa el tiempo, y aparece la imprenta en 1440, Gutenberg, ¿ok? Inventa la imprenta. Y aquí, ¿sabe lo que pasa? Que además es una gran bendición, la imprenta, permite que los nuevos ejemplares que se impriman de la Biblia ya no van a tener errores, porque los otros manuscritos, 5800, tienen variantes textuales. ¿Por qué? Porque de pronto el escriba estaba cansado, estaba oscuro, había una vela, estaba medio sordo, entonces miraba el texto y quería escribirlo en otro pergamino, y entonces el cansancio lo vencía, la falta de luz, la ceguera, la audición, factores de salud, en fin, tantas cosas. Ahora ya no, ahora una máquina los produce y no hay problema. Eso va a evitar todo este tipo de pequeñas variantes textuales. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que aparece entonces Erasmo, teólogo católico, en el siglo XVI, y en 1516, un año antes de la Reforma, y en un periodo de 6 meses, tomó los manuscritos sueltos que estaban del griego e hizo un Nuevo Testamento griego, al cual le llamó Textus Receptus, que significa texto recibido, y se lo dedicó al Papa León X. ¿Ok? Se dice que usó textos o manuscritos del siglo II al XVI. Esta información la da la Sociedad Bíblica Iberoamericana, ella lo da, y me parece que le ofrecieron del siglo X, pero no los quiso usar. Así que hace este Nuevo Testamento, texto recepto, se lo dedica al Papa, y entonces posteriormente, bueno, después, un año después viene la Reforma, en 1517, Martín Lutero usa el texto recepto, o sea, este Nuevo Testamento, todo puesto en griego, ¿ok? Y hace una traducción del Nuevo Testamento al alemán. Oh, wow. Usando el texto recepto de Erasmo, el texto recibido. Pero no solamente él, mira, aparecen más personas, porque ahora es que viene alguien que la va a traducir al inglés, William Tyndale. Él llega y hace una traducción del Nuevo Testamento al inglés. Me parece que él también estuvo haciendo el trabajo del Antiguo Testamento, pero él no lo terminó. Y entonces, ¿qué sucede? Que eso fue en 1526. Es lo que después se va a usar para hacer la King James. Es casi igualita. Los entendidos dicen que es casi igualita. Pero el rey Enrique VIII, ¿sabe lo que hizo cuando contra él lo mandó a quemar por la traducción de él? Wow. Qué tremendo, ¿eh? Como yo te decía antes que empezáramos esto, era de que nuestra Biblia está llena de sangre. Llena de sangre. Sí. ¿Tú sabes cuáles fueron las últimas palabras de Tyndale? Dijo así, quemándose: Señor, ábrele los ojos al rey. Qué increíble. ¿Y sabes qué? Ese rey fue el que posteriormente promovería la lectura de la Biblia. Wow. Son cosas que uno no entiende, ¿verdad? Sí, no entiende. Y no, te quedas... No, yo me emociono, me emociono, yo me quiebro, con porque la boca abierta. ¿cómo pueden haber hombres que amen tanto la palabra de Dios que hayan estado dispuestos a dar sus vidas, a pesar de la horrible muerte, de la hoguera, del dolor, solamente en ese momento pedirle a Dios que le abriera los ojos al rey, y que su muerte iba a hacer que un día viniera una Biblia aceptada en inglés, y que hoy día la King James es la Biblia favorita, como también lo es de nosotros la Reina Valera 1960. Así es. Bueno, pero ya que estamos hablando de la Reina Valera, ¿cómo fue que nació la Reina Valera? Mira, un señor llamado Casiodoro de Reina
y Casiodoro Reina era el lugar de donde él era. ¿Ok? Dije 1569, trabajó 10 años usando para el Nuevo Testamento el texto recepto, aunque él hizo la Biblia en español completa. ¿Y sabe lo que usó para el Nuevo Testamento en español? El texto receptus De de Erasmo, Erasmo, el sí. texto recibido. Así que y después vino su discípulo más adelante, Cipriano de Valera, ¿verdad? Y entonces pues empezó a hacer las revisiones posteriores y de ahí nació la Reina Valera, La Reina que la Valera, primera sí. versión se llamó la versión del oso, la que hizo Casiodoro Reina, porque salía un oso con miel en la portada, ¿ok? Y por eso conocida como la versión del oso. Y está en línea, tú la puedes encontrar y es gratis y tú vas a ver que el español es diferente. Se escribía diferente, se pronunciaba diferente. Pero interesante el trabajo que hizo. Pero mira, todo lo que ha pasado, un hombre, Erasmo, hace la traducción, se toma este trabajo de manuscritos del siglo XIV al XVI y otras personas siguen la obra y la van traduciendo a sus países. Entonces resulta, bueno, ¿y por qué hay tantas versiones de la Biblia? Bueno, resulta que en el siglo XVI, en la Biblioteca del Vaticano, aparecieron unos manuscritos griegos. Ya. Pero eran manuscritos más antiguos que los que usó Erasmo del siglo XIV, estos son del siglo IV. ¿Ok? Y pasado un poco más adelante, en el siglo XIX, un señor de apellido Tischendorf descubrió otro manuscrito en el convento de Santa Catalina, ahí a los pies del Sinaí en Egipto, y a esto se dieron cuenta que estos pertenecían a las 50 copias que Constantino había mandado hacer en el 311, no, 331. 31. Sí, 331. Pertenecían a esas copias. Y se les denominó a estos textos críticos. Entonces ahora tenemos textos receptos versus textos críticos. ¿Y por qué digo versus? Porque cuando compararon estos manuscritos más antiguos, recuerda que no tenemos los originales, pero ahí del 331, del cuarto siglo, con los que usó Erasmo, se dieron cuenta que habían variantes textuales, que habían frases que Erasmo incluyó en el Nuevo Testamento, pero que no estaban en la otra versión del otro manuscrito. Toda una idea. Para explicarte de una manera te lo voy a decir así. Hay quienes hoy día piensan que las Biblias modernas le quitan y le roban a la palabra de Dios. No sabiendo que las Biblias modernas, están usando el texto crítico de manuscritos más antiguos, donde no aparecen esa palabra que ellos creen que le están quitando. Y un ejemplo de esto puede ser Romanos 8.1. Que son textos más confiables. Claro, exactamente. Por ejemplo, lee Romanos 8.1, por favor, del texto Receptus. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ok. Cuando tú comparas, por ejemplo, con la Nueva Versión Internacional, dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, punto. Y no dice los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué razón? Porque esta es una interpolación, de las cuales hay 23 en el Nuevo Testamento. Quiere decir que los manuscritos más antiguos, más confiables, que entre más antiguos, más cercanos a los originales, no se encuentra eso. Lo encuentran en el verso 4. Cuando tú lees el verso 4 de Romanos, sí aparece esa frase. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué tiene que haber pasado? Probablemente el copista estaba cansado e insertó parte del verso 4 en el verso 1. Pero los manuscritos más antiguos no están. Porque no hay condenación porque estamos en Cristo, punto. Él es la causa porque no hay condenación. Él es la causa. Amén. Porque si no fuera por andar en la carne, entonces quiere decir que hay condenación. O sea, ¿cuántas veces en el día tendríamos condenación? Si cuántas veces nos vamos para la carne, digamos la verdad. La verdad que sí. ¿Cierto que nos vamos para la carne muchas veces en el día? Sí. Con actitudes, pensamientos. Entonces estaríamos en este back and forth, para adelante y para atrás. Sí. Que estamos condenados, que no estamos condenados. Que estamos condenados, que no estamos condenados. No hay seguridad. Hay seguridad en Cristo. Entonces, eso nos da a entender. Y mira, te voy a dar otro ejemplo. No lo tengo anotado, pero ¿te recuerdas cuando los discípulos no pudieron sacar un demonio y fueron al Señor? Le dijo, ¿por qué no lo pudimos sacar? Sí. Y le dijo, por vuestra poca fe, este género no sale sino con oración. Este género no sale sino con oración y ayuno. Eso no está en los manuscritos más antiguos. Por vuestra poca fe, punto, hasta ahí llega. ¿Viste? Entonces, ¿y por qué yo traigo este podcast? Quería compartirlo porque
qué importante no empezar ahí a endiablar, endemonizar las versiones de la Biblia. Si no, esta es del diablo porque le quitó esta frase. No, no es del diablo. Lo que pasa es que está usando los manuscritos más antiguos. Leen su Biblia y nota Exactamente. abajo. ¿Sí, ok? No, y la diferencia entre lo que es la Biblia y versiones de la Biblia. Claro, porque lo que nosotros tenemos es verdad, lo que tú dices. Lo que nosotros tenemos solamente son versiones que usan criterios y usan fuentes. Por ejemplo, hay Biblias que usan como fuente el texto recepto, o sea, lo de Erasmo, la Reina Valera, allá lo vimos, Sí. ¿viste? El texto recepto decía, no hay condenación para lo que está en Cristo, para lo que no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, lo usó. Del siglo XIV al XVI, lo usó. Ahí están, esos sí están. Encontré la Reina Valera, o sea, la Nueva Versión Internacional, no está. ¿Por qué? Porque está usando el texto crítico. Bien, entonces eso en cuanto a la fuente que usa la Biblia. Pero también está en el criterio. ¿Qué quiero decir con el criterio? Cuando hablamos de criterio hablamos de la equivalencia. ¿Es una Biblia de equivalencia formal o literal? ¿O es una Biblia de equivalencia dinámica? ¿Qué es lo que es formal? Que la Biblia decide, los teólogos deciden traducir lo más literal posible que se pueda. La Reina Valera, literal. La Nueva Biblia de América, literal. La BTX4, literal. Digo lo más posible porque hay palabras que no tienen equivalencia. El griego koine es una lengua muerta, ¿ok? Pero lo más literal. Entonces está también la otra, la equivalencia dinámica. ¿Qué quiere decir? Que los teólogos, estos son teólogos, estos no son payasos, son gente que sabe, son eruditos, tratan de darle el sentido. ¿Qué quiso decir? Respetando geografía, contexto, respetando autores, respetando audiencia. ¿Qué quiso decir el autor? Entonces, en la Nueva Versión Internacional te encuentras con eso. ¿Y para qué sirve? Por ejemplo, sirve para esto. Mira, me gustaría que comparáramos la Reina Valera 1960, que es literal, equivalencia literal, ¿ok? O formal, en Hechos 1:12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. ¿Qué entiende uno por un día de reposo? ¿Será que de reposo a reposo hay 7 días, son 7 días caminando? Pero lo tradujo literal. Ahí dice en el griego, camino de un día de reposo, y se tradujo literal. Mira la Nueva Versión Internacional que te va a dar la idea. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. ¿Viste? Entonces ellos te ponen que a eso equivale. Entonces el camino de un día De de reposo reposo equivale a 1 kilómetro. Porque es decir, a lo que las leyes y tradiciones orales permitían caminar en el día de reposo. ¿Cuánto te permitían caminar? 1 kilómetro. Sí. Pero la Reina Valera te lo traduce literal. La Nueva Versión Internacional te da la idea. ¿Ok? Entonces es importante porque no es que no es de Dios, sí es de Dios, o sea, pero es la idea. Claro, ¿no? Y te hace entender. Pues, Te hace entender. Pero no es una paráfrasis. La paráfrasis es otra cosa que yo lo vamos a mencionar. Mira, hagamos cuenta que a mí me mandan los ancianos de la iglesia, me dicen, quiero que usted se vaya a la isla, no sé, para la isla tanto donde está la tribu Guacamole. La tribu Guacamole nunca ha visto la nieve. claro. Entonces yo le quiero traducir el Salmo 51, verso 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y será más blanco que la nieve. ¿Y cómo le puedo traducir la nieve si yo nunca he visto la nieve? Sí, eso sí que Entonces a lo mejor yo tendría que buscar una equivalencia, decir, lávame y seré más blanco que la espuma del mar. Y ellos lo entenderían. ¿Viste? Eso es lo que hace la equivalencia dinámica. Tan blanco como una cabra. O sería tan blanco como una cabra. Bueno, puede ser. Sí que tienen cabra. Y es blanca. Sí, y a lo mejor son con pintita café. Pero yo creo que la espuma del mar la pueden entender. Sí, claro. ¿Cierto que sí? Ahora, las parafrases no son Biblia. Porque la parafrasis es simplemente cómo una persona, sin necesidad de ser teólogo, interpretó un verso, un pasaje, un libro de la Biblia y lo puso en sus palabras. Pero eso es su interpretación. Él no está respetando el idioma, él no está respetando las costumbres, él no está respetando al autor, él no está respetando la geografía, él no está respetando la audiencia original, la clave o no sé, la gramática del idioma que él está traduciendo. No, él lo está poniendo en sus palabras, que no es lo mismo que darle idea. ¿Okay?
la nueva traducción viviente también es equivalencia dinámica, o sea, también trabaja en la idea de son teólogos, ¿ok? Entonces, eso es bien importante porque cuando uno tiene una Biblia en su mano, tiene que saber de qué es lo que está, por qué la tiene y qué es lo que yo pretendo con la Biblia. Por ejemplo, si tú eres un nuevo creyente, si eres un nuevo creyente, yo creo que una nueva traducción viviente, equivalencia dinámica que te da la idea, creo que eso es una muy buena manera de empezar. También una nueva versión internacional te da la idea, entonces te va a ser más fácil digerir lo que dice, Sí, porque no se está apartando de la idea original, no está cometiendo una herejía, ¿ok? es muy importante de que las personas puedan encontrar lo más cercano al texto. Claro, pero ahora, si vas creciendo en el Señor y tú quieres saber lo que dice el texto y no lo que es una idea, sería bueno que al ir creciendo te vaya a una versión literal, la Biblia de la América, y puedas tener la otra como consulta cuando alguien algo no lo entiende, ¿verdad? Exacto. Pero es diferente en el caso del predicador. Yo pienso que el predicador si quiere ser un predicador expositivo, no hablo del temático, hablo del expositivo, del fiel al texto, está obligado a usar una Biblia literal. Y si le molesta a la Reina Valera por las interpolaciones, por eso que ninguna condenación hay para los que están escritos, para los que no andan conforme a la carne y conforme al Espíritu, dicen, no, que me molesta porque yo sé que los manuscritos más antiguos no están. Búscate la Biblia de la América que tiene nota ahí, dice estos versos no se encuentran en los manuscritos más confiables. Y listo, pero tienes que predicar. Si eres predicador, está obligado a predicar el texto y no una idea. Y la cosa que nunca tienes que hacer es usar una parafrase. Te va a confundir y eso no puede ser llamado la palabra de Dios. ¿Y cuál sería una parafrase? La Biblia de Dios para todo, la Biblia del lenguaje actual, ese tipo de Biblia, eso no son Biblias. Una vez un pastor joven dijo de la Biblia de Dios para todo, oh, esta es la mejor Biblia que en mi vida yo he leído. Yo no dije nada, Pero eso es obviamente. una versión, no es una Es una Biblia. versión, pero es lo peor que puede hacer un pastor, empezar a leer de ese tipo de Biblia, porque no va a entregar el verdadero consejo de Dios. Eso es muy importante. Oye, ha sido un largo podcast. Oh, sí. Esperamos que hayan entendido, porque sé que es un tema complicado, pero también les sirve para apreciar lo que tienen en sus manos. Así es. La verdad que sí, que tiene mucho sacrificio. Tanta gente que ha trabajado, ¿verdad? Mártires. Mártires también, gente muerta por esto. Sí. Y hay muchos mártires que no hemos nombrado, Uf. pero hay muchos mártires que podríamos nombrar, pero para no extenderla, porque la idea es más que nada dar un conocimiento así general para que aprendamos a ver si existe una Biblia verdadera, si hay una traducción verdadera. Y la verdad, hay traducciones que no las recomiendo. Porque hay traducciones, con esto termino, que cuando tú las comparas con teólogos serios, dictan mucho de ser la palabra de Dios. Y esa Biblia están diseñadas solamente para probar lo que la religión cree y no para probar lo que Dios dice. Así es. Ellos quieren probar sus doctrinas y por eso usan esa versión. Pero cuando las comparas con todas las versiones que más existen, tú te das cuenta que dejan mucho que ¿Qué decir? desear. Sí, Esa idea, decir. cuando la gente empieza, sobre todo en 1830, con la venida del mormonismo, el adventismo, y el milerismo y los testigos de Jehová y todo eso, y no lo estoy diciendo despectivamente, el patrón es el mismo. La iglesia se perdió, no hay iglesia, hay que restaurar a la iglesia. Cuando la gente empieza así, ya uno puede decir, wow, esto no puede ser de Dios. ¿Por qué razón? Porque Jesús dijo que las puertas del infierno no iban a prevalecer contra la iglesia. Es decir, la iglesia verdadera del Señor Jesucristo siempre ha existido, aunque sea un remanente pequeño, y nunca ha tenido una línea descontinuada de existencia. Amén. Y eso ya te dice todo. Sí. Si apareciste con que están todos mal y yo estoy bien y ahora yo tengo la revelación que nadie nunca entendió porque la iglesia se perdió, tú estás contradiciendo las palabras del Señor Jesucristo. Bien, le damos gracias por haber estado Sí, con muchas nosotros en este gracias. podcast. Gracias, mi amor, por tener tanta paciencia. No, ninguna. Yo estoy contenta de poder compartir contigo y con nuestra audiencia. Bueno, les quiero recomendar, como siempre, que si quieren compartir esto, lo pueden hacer en un grupo de WhatsApp, lo pueden hacer en Facebook, en alguna parte donde ustedes creen que puede ser de edificación
Para los oyentes, gracias por estar con nosotros. Déjenos el comentario que lo vamos a estar respondiendo. Déjenos un like y por sobre todo, No se olviden de la campanita para que siempre tengan nuestro nuevo contenido. nos vemos familia de la fe. Bendiciones. Chao, Chao. chao.